Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda ponencia de la reciente edición de Arte Oviedo. Hoy nos acompaña Marta Suárez Mansilla, que es abogado especializada en Derecho del Arte, NFT, Arte y Tecnología y gestora con amplia experiencia en dirección de proyectos de gestión cultural. De hecho, Marta y yo nos conocimos en una feria de arte en Madrid. Ella era la subdirectora y no sabía que era abogada especializada en Derecho del Arte y desde entonces hasta ahora hemos tenido una buena relación y me parece una gran profesional que puede clarificar mucho algunas cuestiones de estas a nivel legislativo que a veces son tan farragosas para las galerías de cara al movimiento internacional de las obras, tanto para las que se mueven a feria como para las que venden fuera de territorio nacional, estando aquí, claro. Así que nada, echo de menos a algunas galerías, doy las gracias a las que estáis por apoyarnos, porque para eso también las ponencias son fuera del horario de la feria, para que se pueda asistir. Pero reitero los agradecimientos a las que estáis y bueno, gracias al Museo de Bellas Artes de Asturias por cedernos como siempre el espacio y por su amabilidad y buen hacer, y gracias Marta por acompañarnos, y ya te dejo. Vale. Bueno, encantada y muchísimas gracias, Natalia. Y gracias a todos vosotros por haber venido. Espero que para los que no somos de derecho, bueno, alguno hay por aquí que es, dices derecho, quita, que no, eso es un lío. Yo espero que no daros al menos unas pautas, unas orientaciones, porque entrar en profundidad en esta materia implicaría ir casi país por país, dependiendo de dónde queráis ir. Pero tener una serie de pautas generales que sirvan de marco, de referencia, para no confundir términos, para saber de qué estamos hablando, para saber un poquito cómo se deberían orientar, porque muy probablemente parte de estos trámites que hay que hacer no los tengáis que hacer vosotros, los tengan que hacer la compañía de transportes con las que gestionáis o el envío de la obra o el traslado a feria, pero a veces ni las propias compañías lo saben específicamente, porque tened en cuenta que el traslado de mercancías no se refiere exclusivamente a obras de arte, el traslado de mercancías se refiere a todo lo habido y por haber y creado por el hombre, con lo cual los regímenes varían y a veces ellas mismas pueden llegar a confusión. Si lo sabéis vosotros se puede orientar, ¿no? Bueno, una de las cosas que, evidentemente, ¿cuándo se produce una circulación internacional de obras de arte? Bueno, pues desde que tenéis que participar en una feria, prestar una obra para una exposición, vender en el extranjero, devolver esas piezas que no se han vendido, retornarlas, que las piezas vuelvan, o pensad que trabajáis con artistas en el extranjero y artistas extranjeros y queréis exponerles aquí y no sabéis si se va a vender o no y después queréis devolver las piezas porque no tenéis almacén. Bueno, son varias circunstancias. Si nos metemos ya en los últimos puntos, quizás no es la actividad más habitual para una galería de arte contemporáneo, como trabajar con almacenes o zonas de puertos francos, sin más en casas de subastas o en fondos de inversión, o que hagáis traslados para servicios técnicos. Depende un poco también de la antigüedad de las piezas, ¿no? Pero a lo mejor tenéis que hacer una restauración o queréis hacer un peritaje o una autentificación de una pieza y pues a lo mejor el experto no está en el país y la tenéis que trasladar, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero que quede claro es que estamos hablando de tres ámbitos jurídicos y de actividad distintos. Por una parte, el aduanero, que es lo que tiene que ver con el cruce de fronteras. Otro es el ámbito fiscal o tributario, es decir, la parte de impuestos, que sí que está asociado a los cruces de fronteras, pero conceptualmente es una cosa diferente. Y después está el ámbito de patrimonio cultural, que puede tener o no algunas implicaciones en cuanto a papeleo, solicitud de licencias o pago de determinadas tasas. ¿Esto en qué se traslada? Pues básicamente en esto. Cuando estamos hablando de ámbito aduanero, hay o no aranceles. En el ámbito fiscal habrá o no impuestos y en el ámbito del patrimonio cultural habrá tasas o no,
o permisos o no que solicitar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunden, sobre todo cuando hay que pagar dinero, no se sabe exactamente si estamos pagando un arancel o si estamos pagando un impuesto, y sobre todo en el ámbito de la Unión Europea esto es importante, porque, por ejemplo, ya os anticipo, lo vamos a ver, que la importación de obras no tiene aranceles, la importación de obras de arte. Pero el no tener aranceles no quiere decir que no haya que pagar una importación. ¿Qué es lo que hay que pagar? Un impuesto. O sea, esto es relevante tenerlo en cuenta. Por tanto, en el ámbito aduanero, ¿de qué estamos hablando? De exportaciones y de importaciones. Pongo las flechas porque a veces hay exportaciones temporales y que pueden, si son temporales, irán seguidas de una reimportación probablemente y viceversa, ¿no? ¿Cuándo es conveniente tener en cuenta este tipo de regímenes? ¿Y por qué es conveniente tener en cuenta este tipo de circunstancias? Porque a lo mejor la salida de piezas a una feria internacional, si se estipula y se configura como definitiva, quiere decir que los bienes van a entrar en el país de destino de la feria, donde se vaya a realizar, como si fuese una importación definitiva para que esos bienes vayan a circular para consumo. Eso va a necesariamente desencadenar el pago de aranceles y de impuestos, si los hay. Pero también se puede acoger uno a los modelos temporales, porque tú no sabes si las obras que vas a exponer fuera se van a acabar vendiendo o no. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta y posiblemente trabajarlo con las empresas de transportes. No sé cuál es el modus operandi habitual, o si las empresas de transportes están acostumbradas a este tipo de cosas. Pero bueno, después os pondré algunos ejemplos de cómo las ferias tratan de facilitar información al respecto, porque es verdad que estamos pensando en ferias de arte y pensamos en la movilidad internacional de ferias de arte, pero ferias con fines de exhibición de producto hay muchísimas. Pensemos incluso en Fitur, que es tan conocida, ¿no? Puede haber traslados de productos que no sea el objetivo último venderlos, o sí, pero sea algo que no puedas anticipar desde el momento en que sale de tu país de origen, ¿no? Entonces, ¿por qué ponerse a pagar todo a la ida, todo a la venida, si a lo mejor es algo que no sabes si se va a producir o no, ¿no? Esta situación, aunque pueda haber variaciones en cuanto a si hay o no aranceles, o si se prevé una reducción en el arancel porque es temporal con opción de venta, va a depender al final de la legislación de cada país. En España tenemos la gran ventaja, que parece que ya han pasado tantos años que nos hemos desacostumbrado a que existan aranceles, de que en el ámbito de la Unión Europea tenemos libre circulación de mercancías. Entonces, claro, si nos movemos en ferias europeas, pues aquí esto no pasa nada. Da más problemas mover las cosas entre Canarias y la península que mover las cosas entre la península y Francia, que es surrealista, pero es así, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí tenemos homogenizado el tema de aranceles y bastante homogenizado, porque la legislación no es exactamente la misma, el tema de impuestos, ¿no? Entonces sabemos más o menos en qué idioma hablamos, ¿no? En Francia, Bélgica, bueno, por ahí. ¿Qué pasa? Que fuera de este ámbito, aunque existan convenios supranacionales, no existe una homogeneidad a ese nivel. Entonces sí que hay que ir país por país para saber si te piden o no X papeles, si hay que aportar o no tal pago de un arancel. Pero lo que sí es casi un estándar internacional es que existen estas dos modalidades. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, ¿qué papeles tienen que acompañar una salida de obra? Pues el famoso DUA. Que el famoso DUA, yo digo que el que le puso las siglas lo hizo para engañar, porque no es, como yo pensaba, documento único aduanero, no, es documento único administrativo, que, en fin, pero bueno, es el documento que se emplea en el ámbito aduanero de bienes que tienen que salir de la Unión Europea y por tanto es un documento que está homogeneizado en todo el ámbito de la Unión Europea. Existe un DUA para la exportación, existe un DUA para la importación, y en cada uno de esos dos casos
existen ambas modalidades, que se declare una exportación definitiva o temporal, e igualmente que se declare una importación definitiva o una importación temporal. Las ventajas, bueno, ya os las anticipaba un poco al principio. Temporales, bueno, temporales precisamente pueden ser pues para una feria con opción de compra, que es la pretensión, ¿no? O simplemente temporales porque sabes que es un préstamo de obra para una exposición y que pasado y cumplido el plazo de la exposición el bien va a retornar, ¿no? ¿Por qué hay todos estos regímenes? Porque realmente lo que tratan de proteger las aduanas y los aranceles es proteger los mercados nacionales de la entrada de mercancías procedentes de otros países, ¿no? Entonces, cuando tú introduces bienes de otro país que empiezan a competir en tu mercado con potenciales consumidores en igualdad de condiciones y quieres proteger tu mercado nacional, impones un arancel. Ese objetivo proteccionista de la producción nacional no tiene demasiado sentido si la importación es temporal, porque no tiene esa vocación de que el bien entre en competitividad con los tuyos en el mercado, ¿no? Por eso, cuando se hacen estos movimientos con carácter temporal, se prevén exenciones, no solamente de posibles aranceles, si los hay, sino también incluso de impuestos. Y en concreto, si tú exportas temporalmente, es como decir, bueno, el régimen de mi bien, que es de la Unión Europea, queda un poco en stand-by a la espera de que el bien vuelva. Y cuando vuelve, no voy a tener que pagar impuestos por él, porque en el fondo no ha dejado de ser un bien de la Unión Europea. Ese es el fundamento del régimen, ¿no? Bueno, esto es para exportaciones. Esto es para importaciones, lo mismo. O sea, parece que hay un galimatías de términos, pero es lo mismo, es lo mismo. En el sentido de que, obviamente, o lo sacas para retornar o lo has traído para devolver, una de dos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los regímenes aduaneros? Es decir, a la hora de rellenar un DUA, aparte de que existan esos dos modelos de exportación e importación y dentro de cada uno de ellos temporal o definitiva, ¿qué tienes que declarar en un DUA? Bueno, los regímenes son, o sea, las circunstancias que acompañan a una pieza son que sea una exportación, o sea, una salida, que sea una entrada y que esa entrada sea para venta directa, es decir, lo que le llaman comúnmente despacho a libre práctica o consumo. Y después hay situaciones especiales, porque los bienes pueden estar en tránsito, pueden pasar, imagínate, por España con carácter temporal, porque a efectos logísticos hace falta hacer un parón en el transporte para poder llevarlo a otro sitio. Puedes tener regímenes especiales cuando tú los introduces en el territorio de la Unión Europea, pero se quedan en uno de esos depósitos de puertos o aeropuertos o una zona franca, con lo cual es como, bueno, está aquí, pero no está ahí guardado, ¿no? O, pues lo que decía, una importación temporal, lo cual hace que no entre dentro propiamente del régimen de la Unión Europea, sino que está aquí también como transitoriamente y con carácter temporal para volver. Y después hay otras cuestiones que tienen más incidencia industrial, que no es el caso de las obras de arte. Por ejemplo, pero para que lo entendáis solamente, ¿no? Aquí entra un bien porque es que, bueno, se cosen pantalones y las brochas se fabrican en Toledo, o sea, los broches se fabrican en Toledo y vienen aquí solamente para ponerle los broches, pero realmente se comercializan en Francia, por ejemplo, o vienen de, no sé, de Marruecos, porque son algodón. Bueno, esos son incidencias en el producto, ¿no?, que hace que entren, pero realmente no vayan a ser comercializados en la Unión Europea. Por eso es un régimen especial. ¿Dónde hace falta DUA? Pues en estas circunstancias. Cuando vas a exportar, cuando lo vas a importar, cuando va a hacer un tránsito interno, es decir, hay que rellenar un DUA cuando te llevas las cosas a Canarias o cuando las traes de Canarias aquí. Bueno, Ceuta, Melilla, hay otras. Cuando haya un almacenamiento, esta circunstancia sería rara que se os diese, pero puede suceder, ¿no? Si queréis introducir un bien en una zona franca, que hay bastantes, y en España también las hay, aunque parece que la más famosa es la de Ginebra, pero las hay.
tendríais que rellenar un DUA. O también cuando es una importación temporal. Vale. Esto es un tochazo, pero no para que lo leáis, sino esto es un ejemplo de la información que dan en IFEMA para los expositores, sobre todo que vienen de fuera. He destacado un par de... Uy, no se me ha guardado eso, ¿o qué? Ah, bueno, lo dupliqué, perdonad. No, parecía yo, ¿por qué está ahí? Vale, porque me salté una. Bien, ¿qué facilidades pueden dar las ferias a las galerías para ayudarles con todas estas circunstancias? Y después retomo el documento de IFEMA, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha establecido una categoría, la categorización de ferias. Pensemos que no son solo ferias de arte, pensemos que pueden ser ferias de automóvil, la del móvil, telecomunicaciones, Fitur, lo que sea. La categorización o la asignación de la etiqueta de reconocimiento internacional. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues que te incluye en la feria en un calendario oficial que se publica en el BOE, con el impacto y la difusión que eso tiene, y sobre todo que aportan ventajas aduaneras. Entonces, si tú declaras que vas a aportar el bien a una feria reconocida con carácter internacional, hablo de España, porque no sé si, aunque sospecho que sí, muchos países tendrán circunstancias parecidas con un reconocimiento semejante, eso hace que los despachos aduaneros se aligeren, porque ya tienes que identificar bien el producto, pero saben cuál es el destino. Y habitualmente marcas que es con carácter temporal y te aligeran un poco el trámite. Es muy raro que a lo mejor en estos casos hagan inspecciones de las obras, ¿no? Salvo que a lo mejor aleatoriamente toque, pero no, porque ya saben cuál es el destino final del producto. Y está un poco vinculado el producto al destino, salvo que se sustancie eso al final en una venta definitiva. Ah, una cosa que no he dicho antes, el que uno haga una importación, bueno, una exportación temporal, pensemos por caso, para ir a una feria, no quiere decir que después vendas la obra y digas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me la tengo que volver a traer a España para volver a...? No, tú puedes cambiar el régimen aduanero que salió como temporal y convertirlo en definitivo. Ahí es cuando se calculan los aranceles si los hay, se calculan los impuestos si los hay y vendes la pieza. ¿Por qué es útil lo de los temporales? Porque pueden pasar varias cosas. Primero, que no sepas si la vas a vender y va a volver, o que no sepas que si vendiéndola el comprador va a ser del país donde está teniendo lugar la feria. Entonces sería como pagar 3 veces. Entonces evitas eso, ¿no? Haciendo una importación, pues puede suceder. Pieza que sale de España, nos vamos a Miami, pero el comprador es francés. Bueno, pues después la gestiono a nivel interno. Exactamente. Y evito todo esto. Y otra cosa que no sé si sabéis, que yo hace relativamente poco que averigüé. Si te hacen una inspección aleatoria de producto en aduanas, hay una labor de los profesionales que son los agentes de aduanas. Los agentes de aduanas no son personal de la administración pública, son profesionales independientes que están debidamente habilitados, por mucho que trabajen mano a mano con la agencia tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que te inspecciona un producto, es posible, que entiendan que se corresponde con la descripción, que pensemos que es aparte una obra de arte y por tanto no está sujeta a arancel, pero ellos han realizado una labor de inspección y por tanto te van a aplicar una comisión por su trabajo. No, en el propio trámite de despacho aduanero. Es decir, esto quizás tú ya pues es así. Las inspecciones, bueno, también es verdad que hay un montón de delitos vinculados a este tipo de cosas, contrabandos y exportaciones ilegales y demás. Pero, a ver, si todo, y tampoco pensemos que todos estos agentes aduaneros, con la cantidad de mercancías que circulan por una frontera, van a ser especialistas en arte. Entonces, a lo mejor abren un wash y dices, ¿y esto qué es? Pues no lo sé, ¿sabes? La descripción no lo entiendo, no sé si se corresponde. Son profesionales que están habilitados pero no son funcionarios, con lo cual no está sujeto a un precio público y son libres de aplicar el precio que estipulen. Hay una serie de tasas, pero eso sí te hacen inspección. Es decir,
Hay quienes estilan aplicar porcentualmente sobre el valor de las obras o de los bienes importados, hay quienes aplican tarifas y lo modulan un poco en función de cuál sea la consecuencia de la inspección. Si la inspección simplemente es, bueno, ha sido una comprobación y ya está, bueno, pues el hecho de la inspección es un coste y te lo cobro. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de costes, esto que añade más el propio transporte, más el embalaje, es algo que se tiene en cuenta para tomar como precio base para calcular después los IVAs que tal. El IVA no solamente es el precio de factura, sino el conjunto del proceso de importación. Esto es importante también saberlo. Y si acaso esa importación dio lugar a una inspección aleatoria, por lo que sea, y hay un coste añadido, se imputará para sumar el total y sobre eso se calcula el IVA. Bueno, si algo no entendéis, me decís, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, el reconocimiento puede ser de internacionalidad puede ser completa o parcial. Y siendo parcial, lo bueno, que es lo más útil, porque a lo mejor no te importa tanto que tu feria salga en el BOE, pero sí que tenga las ventajas aduaneras, es que aplican igualmente las ventajas aduaneras. Entonces esto es bueno comunicarlo a las galerías que vayan a participar en la feria, porque puede ser pertinente, sobre todo si vienen de fuera de la Unión. Si vienen de dentro de la Unión Europea, pues a lo mejor no tiene tanta relevancia, ¿no? Y este es el documento que os decía de la información que facilita IFEMA. He destacado solamente 2 párrafos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de si la mercancía entra con carácter de exposición temporal, porque, bueno, realmente tú no sabes lo que va a pasar con esa pieza. La traigo aquí a España, me voy a Arco, a IFEMA, y yo no sé si se va a vender o no. Pues haré una gestión de levante de declaración de importación temporal. Pero hay otra cosa muy a tener en cuenta, y esto me pareció bien, que tú no solamente vas con piezas, tú puedes incluso ir con tu propio mobiliario, puedes llevar material promocional, los folletos que llevas de los artistas y que aparte vas a hacer una entrega de eso de carácter gratuito. Eso sí que no es para venta, pero sí es para consumo final, porque se va a quedar en el territorio. Ahí sí que tienes que hacer un despacho a libre práctica y consumo, y como va acompañado de una importación, tienes que pagar también el IVA. Estáis flipando. No hay nunca, ¿no? Esto sí te pone súper legal y depende de cómo te muevas, ¿no? Pero claro, a lo mejor tienes la caja de los folletos y el camión de las obras, pues no son mercancías que funcionen igual. Y aunque sean gratuitas, estás introduciendo esa mercancía dentro del territorio y por tanto genera impuestos, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, esto ya lo he dicho varias veces. Entonces, bueno, aquí os traigo un DUA. Es dificilísimo encontrar un DUA. Yo no sé qué pasa, es un secreto. ¿Qué pasa? Bueno, yo ya sé lo que pasa, que hay una aplicación. Perdona que voy a por un pañuelo. Ahora los DUA se generan con aplicación informática directamente en la página de la agencia tributaria. Entonces, ya no se estila. Por otra parte, ha habido un pequeño cambio de régimen de IVA que también afecta a cómo se traduce esto en el DUA, pero bueno, para que veáis un extracto, y esta es una parte un poco ampliada, obviamente el encabezamiento es de dónde viene, a dónde va. Esta es una exportación, bueno, allí arriba de todo, este es un DUA de exportación, el que fuese de importación pondría arriba de todo importación, pero lo importante en cuanto al régimen, o sea, decir si va a ser temporal o no, sería la casilla 37. Esto no lo vais a tener que rellenar vosotros, posiblemente nunca jamás, pero que lo sepáis, porque si no trabajáis con una compañía de transportes que esté familiarizada con este tipo de cosas, y es algo muy habitual en obras de arte, porque no estamos hablando de otro tipo de mercancías que son ya destino final para venta, que es lo más frecuente, pues tendríais que pedirlo, porque podéis tener ventajas, podéis ahorraros bastante dinero, la verdad. Aquí, por ejemplo, traigo toda la categoría de aranceles de la Unión Europea para importación de obras de arte de todo tipo, y obviamente están exentos. Lo que no está exento es del impuesto, por eso la gente confunde. Como hay que pagar algo,
piensan que es arancel, pero no es arancel, es impuesto. Y por ejemplo, lo que os decía, me lo llevo fuera y lo reimporto. ¿Qué ventajas tengo? Que si lo reimporto en el plazo de 3 años, yo voy a estar exonerado de pagar tanto el IVA como bueno, claro, tened en cuenta que esta normativa es genérica, no solamente es la normativa de obras de arte. Ya aranceles ya sabemos que no hay, pero si estamos hablando de otros productos, pues catálogos, y me los traigo, catálogos que no son en sí mismo una obra de arte, sino catálogo, que es un producto promocional y publicitario, pues también estaría exento porque acompaña y me los traigo, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si hay una importación temporal para una reexportación? Bueno, aquí no hay una exención total, pero sí hay una reducción de los derechos aduaneros a un 3% del importe habitual. ¿Por qué no hay una exención total? Porque para que hubiese una exención total, pensad que realmente es la misma situación pero en espejo, ¿no? O sea, si yo exporto para reimportar, es porque estoy aquí, la Unión Europea, pero una persona que lo haga desde fuera, él a su vez estará exportando, lo cual es una importación para la Unión Europea, para reimportar, y es una reexportación, ¿no? Entonces, para que se aplicase una exención total, tenemos que ponernos en su punto de vista. Por eso pide que el titular del régimen esté fuera de la Unión Europea. Porque si no, uno podría estar haciendo todo el tiempo importaciones temporales y, bueno, a ver si tal, y entonces nunca pagaría nada. Y eso no puede ser. Estarías haciendo importaciones temporales a ver qué pasa, lo reexporto, y estarías como incluso moviendo las piezas todo el tiempo y nunca pagarías nada de nada, pero eso no tiene sentido. Entonces, por eso en este caso piden que la persona esté fuera. Y estos regímenes son muy similares en otros países. Yo he consultado normativa de Perú, sobre todo en Latinoamérica, también prevén reducciones, exenciones, con lo cual, si os planteáis ir a ferias a, yo qué sé, Lima, Maco, lo que sea, tenedlo en cuenta. Vale, entonces ahora nos ponemos en el mundo de los impuestos, que es la otra capa, ¿no? Y esto sí que, quizás el tema de las aduanas no dé tanto problema porque es bastante conocido por todas las empresas de transporte que la introducción de bienes artísticos en la Unión Europea está exenta de arancel, ¿no? Pero con el tema del IVA, porque el IVA grava las transacciones, o sea, las ventas, pero también las importaciones. El hecho de importar un bien está sujeto a IVA, no exportarlo, que ya todos sabemos que si vendemos fuera de la Unión Europea no se aplica IVA. Pero la introducción sí. Ahí es donde a veces se arma un lío. Yo me he encontrado casos un poco raros de que quieren aplicar el tipo genérico de un 21%, y no, está clarísimamente, la ley lo dice clarísimamente. O sea, el IVA es de un 10% cuando importamos objetos de arte, cualquiera que sea el importador. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado con alguna empresa de transporte que a lo mejor no tiene tanta experiencia con este tipo de objetos y te dicen, no, es que el 10% es si quien importa es el artista. Dices, no, señor. Aquí quien quiera que sea que importe, el comprador final, la galería, el propio artista, es un 10 para este tipo de objetos. ¿Cuál es la principal dificultad que se puede dar? Pues que como esto no lo hacéis vosotros, sino que lo hace la empresa de transportes en vuestro nombre, ¿no? Tengan los bienes retenidos en despacho aduanero hasta que no pague el conjunto de tasas que ellos establecen, que incluyen aranceles, si los hubiera, que no los hay, en este caso, más el IVA. Y cuando te ponen un IVA de un 21, y tú estás ahí lidiando con más allá de que hayan cubierto o no bien el DUA, pero que estás lidiando ahí con la empresa y que, claro, es la pescadilla que se muerde en la cola. Si no me pagas, no te libro la mercancía. No te puedo librar, no te quiero pagar porque es que no es un 21, es un 10. Entonces estás ahí y que es un poco problemático. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que es un caso reciente que se me ha dado, que hayan rellenado mal el DUA y que hayan especificado, clasificado el bien
no como objeto de arte, sino como en ser personal. Imagina que es la importación para una compraventa, y entonces, claro, el IVA es un 21, no un 10. Es que no, o sea, es mejor decir la verdad en las declaraciones, porque os da menos problemas. No... Hay IVAs, o sea, hay posibilidades de exonerarse de IVA en determinadas circunstancias, pero no. Y el caso en concreto era una galería que tenía la pieza en el extranjero y se la vendió a una compradora en el extranjero, pero por circunstancias, tenía una sede allí y otra sede en España. La compradora era realmente española, entonces cuando se vino para España quiso importar la pieza. Y la galería RQR, que era un 21, porque la galería tiene que vender a un 21. Y yo le dije a la chica esta que no, lo sentía mucho, la venta se había producido fuera. Esto es una importación, y es un 10. Dijo, ojo, pues menos mal, porque es que ya me iban a... Hombre, y de un 10 a un 21, cuando te pones en 500 euros, un 10 a un 21, pero cuando te pones en obras de 5.000, pues oye, es bastante dinero. Entonces, ¿qué pasa con las...? Bueno, estoy yendo rápido, pero hay cosas que no voy a poder decir. ¿Cuál es el régimen de IVA, aparte de las importaciones? ¿Cómo debe actuar una galería? Supongo que esto sí que lo hacéis en vuestro día a día, ¿no? Existe un régimen general que es un 21 y el régimen especial de bienes usados que es un 10%. No sé a qué os acogéis habitualmente. Parece que con el tema de bienes usados todo el mundo piensa, anticuarios. Esos son los anticuarios. Entonces, los anticuarios trabajan ahí al REBU al 10%. Es una galería de arte contemporáneo. Los artistas están vivitos y coleando y yo aplico el régimen general de un 21. Bueno, esto es un error. Esto es un error de planteamiento, esto es una elección fiscal, simplemente. ¿Por qué digo esto? Porque supongo que os pasa que vosotros trabajáis a un 21 por regla general, pero ese 21 se aplica en el momento de la venta al comprador final, pero vosotros le facturáis al artista como si él hubiese aplicado un 10. ¿No es así como hacéis? Pregunto. El artista factura con el 21, si él factura directamente al cliente, factura con el 10 y nosotros facturamos al artista con el 21. Claro, ese es el otro modelo, pero muchas galerías hacen como si justo en el momento en que venden la pieza es como hiciesen una doble transacción. Justo en el momento en que venden la pieza es como si hubiesen ellos a su vez adquirido la pieza al artista. Entonces ellos la adquieren al 10 y la venden al 21. Existe otra opción, que sea el artista el que venda directamente y le cobras una comisión al 21. Vale. Claro, ¿ves? Porque ya piensas directamente en el segundo mercado, pero es que realmente si no aplicas, o sea, si tú no estás facturando en el modelo de aplico una comisión y estás... Si tú vas a venta final, realmente estás actuando como revendedor, sea segundo mercado o no. Es decir, si tú haces el modelo de, vale, yo tengo la pieza en depósito, la pieza se vende 21 y entonces yo ahora hago, no lo hago de ninguna manera formal, pero simplemente le pido al artista una factura por el 50% con el 10% de IVA. Bueno, realmente eso es una doble venta. Entonces, ese concepto de anticuario, segundo mercado, es totalmente erróneo. Quiero decir, una galería podría acogerse perfectamente al REBU si le interesase. Claro, depende si le interesa fiscalmente. No se suele hacer el dato con el artista porque dice, no, bueno, es que son mis coleccionistas y no quiero que empiecen a pontearme y no quiero que tal. Bueno, existen otros modelos de poder actuar. Lo que quiero decir es que no siempre tienes que repercutir un 21% ni quejarse de que hay un 21% para decir que se vende poco. Esto lo traigo a colación de una cosa. Régimen general. Casi todas las galerías funcionan así. Lo de trabajar con comisión, según yo tengo entendido o me han dicho, solamente lo hacen cuando el artista o tiene una exclusividad o tiene mucha confianza con él y saben que no le va a robar los datos el coleccionista. Entonces factura directamente y ella actúa a comisión.
Pues claro, pero puede haber una diferencia de precio. ¿Cuál es la principal diferencia a efectos fiscales? Primero, el importe del IVA, cómo va a ser el importe del IVA, y que este IVA del régimen general sí te lo puedes desgravar. Si tú a lo mejor no tienes el local en propiedad, si lo tienes alquilado, todos los gastos relacionados te lo puedes desgravar. Bien. ¿Cómo funciona el REBU? El REBU funciona aplicando un 10% sobre el concepto que es margen de beneficio. Por eso todo el mundo habla de segundo mercado, porque yo me dedico a revender. Bueno, ya lo haces, aunque no seas anticuario, ¿no? Los importes se tienen en cuenta con el IVA incluido. Es decir, si mi precio de venta masiva fue 1.000 y mi precio de compra masiva fue 550, para calcular ese 10% de IVA del REBU, determino solamente la diferencia de valor. Entonces yo aquí estaría gastando 45 euros de IVA. ¿Qué pasa? Que ese IVA no me lo puedo desgravar. Entonces ahí tienes que tener en cuenta cuántos gastos tienes para desgravarte, para saber si te compensa o no, y también cómo quieres trabajar con tu clientela. Si aplicándole un IVA de un 21% o acogiéndote a este régimen. O sea que habría que buscar las triquiñuelas fiscales para tal. ¿Qué tiene esto que ver con el movimiento de obras de arte? Bueno, pues que si uno está acogido a este régimen, por ejemplo, se llega un poco a la ficción de que el precio de adquisición en una importación es el valor de la pieza más el IVA que hayas pagado por la importación. O sea que en este régimen lo tendríais en cuenta también. Es decir, a lo mejor la obra todavía no la has adquirido, simplemente la has traído, pero viene con un valor de la pieza. Digamos, no, es que el artista dice que esta obra va a valer 1.000 y tú has tenido que pagar un 10% por importarla, pues esos 1.100 sería el precio como precio final. Y bueno, hay que hacer números aquí. Pero bueno, yo siempre he dicho que lo del 21 me parecía excesivo. Primero, me parece excesivo de por sí. Y segundo, yo creo que tiene sentido cuando realmente tienes muchos gastos que desgravarte, porque a lo mejor si no te compensa pagar eso y atraer más clientela o no inflar tanto los precios, porque esto es progresivo. O sea, como es porcentual, cuando el precio de la obra es alto puede ser bastante disuasorio. O si no en plan, lo que a veces suele pasar, en plan, ¿cómo te lo pago? Que, claro, y ya no hablo de blanqueo de capitales, pero bueno, eso queda para otro día. Simplemente que lo supierais. Vale, y bueno, muy rápidamente, porque esto tiene poca repercusión en el ámbito del arte contemporáneo, pero sí tiene cierto impacto. Si alguno de vosotros trabaja no solamente con arte 100% contemporáneo, sino también tiene obra de vanguardias históricas o demás, habría que tener en cuenta ciertas cosas. Hasta ahora hemos hablado de cruces de fronteras, aduanas e impuestos, ¿no? Una cosa que no os comenté, pero bueno, creo que ya sabéis, si exportáis una pieza fuera de la Unión Europea no hay IVA, si trasladáis una pieza dentro de la Unión Europea a un profesional no hay IVA, pero si lo hacéis a un particular sí hay IVA. O sea, yo vendo una pieza a un extranjero en una feria y aplico el IVA español. ¿El extranjero de dónde es? Alemania. Aplicas el IVA español si no estás acogido a un régimen especial, sí. Bueno, ha habido un cambio en la normativa de IVA el año pasado, en julio del año pasado. Supongo que lo habréis oído en relación a servicios digitales, pero estamos hablando de una compraventa a distancia también, porque se realiza fuera de establecimiento mercantil o en cualquier caso hay un traslado de obra porque la transacción no es inmediata en el sitio, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que la galería se acoja, los profesionales que prestan este tipo de servicios, porque no solamente afecta a galerías, sino a cualquier cosa, a la posibilidad, lo que le llaman ventanilla única, que antes era simplificada o no. El caso es que tú te acoges a eso y entonces tú puedes, o bien, si haces esa alta, porque estamos hablando de transacciones que en el conjunto del año superen los 10.000 euros, cosa que es bastante probable. O
salvo que seas una galería muy local y aún estés empezando y aún no tengas clientela fuera de España, tendrías que aplicar el IVA del lugar de destino de la pieza. Bueno, casi siempre. Bueno, cuando yo estuve una temporada en Reino Unido, cuando aún era parte de la Unión Europea, y allí el IVA de venta era el 20 también, O sea que, pero bueno, sí, puede ser eso. Si no hicieses este procedimiento de acogerte a este régimen porque te tienes que dar de alta en Hacienda, o no superas ese umbral de los 10.000 euros de conjunto de operaciones, tendrías que aplicar el IVA español. Lo digo porque yo me he encontrado alguna galería que me dice, no, porque como yo vendo a Francia, que declaré el IVA en Francia. Pero es un particular, sí, pero que lo declare él. Dice, no señor, eso no funciona así. No es así. Bueno, es un poco tal, pero es así. Es un rollo. Es un rollo, porque parece que tienes que conocerte los IVAs de todos los países. Bueno, pero Suiza ya es extracomunitario. Suiza, exento, porque es extracomunitario. Bueno, es que los suizos son muy polite, pero son muy suyos. Son muy, sí, pero son muy Suiza, ¿sabes? Y aparte, bueno, a ver, tanta neutralidad y tanto tal, y después resulta que era una de las legislaciones de secreto bancario más búnker que ha existido nunca, jamás. O sea que... Y Puerto Franco. Ahora ya se empiezan a suavizar porque el resto de la comunidad internacional está diciendo, oye, ¿qué pasa aquí, no? Y eso. Vale, bueno, solamente daros dos pinceladas. La salida de piezas de patrimonio histórico de nuestro país obviamente requiere gestionar un permiso, una licencia de exportación, que también puede ser de estos tres tipos. Hay algunos bienes que obviamente son inexportables, y ahí ya no voy a entrar. Estoy hablando de qué circunstancias se os pueden dar a vosotros, no cuando trabajéis con obras de arte contemporáneo. Voy a adelantarme porque no... A ver si encuentro aquí tal. Voy a ponerme aquí. Porque estaremos hablando posiblemente de obras muy recientes, de menos de 50 años. En ese caso no tenéis que pedir ningún tipo de permiso de exportación, pero tenéis que acompañar el bien de una declaración que diga, de una declaración jurada, como vosotros que sois exportadores, diciendo que este bien tiene menos de 50 años de antigüedad, es una obra de arte contemporáneo y por tanto no está sujeto, por la normativa de patrimonio histórico, a solicitar un permiso de exportación. Cuando digo que una galería de arte contemporáneo puede tener alguna circunstancia donde sí que tenga que hacer al menos el trámite ante el Ministerio, cuando estemos hablando de bienes de entre 50 y 100 años, cosa que puede pasar con una litografía de tapies o feitos o lo que sea, que tampoco es tan raro, de 50 años al final te vas para atrás, en el año 72 para atrás, y hay muchas obras así, ya tendrías que al menos gestionar un permiso. Porque si esa obra superase estos valores, que yo sé que hay feitos o mirós que supera los 15.000 euros, tendrías que rellenar el documento que se ha establecido por este reglamento, que es de toda la Unión Europea. No es propiamente pedir el permiso a la Junta de Valoración, pero sí tienes que rellenar este documento. Y a la Junta de Valoración decirle que es una obra de ese valor y, por tanto, decir que ellas te pidan el certificado de que no es necesario pedir la licencia de exportación. No creo que eso os dé la circunstancia. Si trabajaseis puntualmente con algún bien que tengáis en el fondo de galería de más de 100 años de antigüedad, sí que habría que gestionar un permiso de exportación en el Ministerio. Ese permiso de exportación lleva un trámite y hay un periodo mínimo de 3 meses para que te lo resuelvan, porque la Junta se reúne una vez al mes. En verano no, en agosto ya sabemos que es un mes muerto. ¿Qué pasa? Que aparte de esa exportación, me voy a callar, no os va a pasar esto nunca, no os preocupéis. Esto es como es el permiso de exportación. Este es el del reglamento.
Fijaos cómo el reglamento entra en detalle, ¿no? De si es exposición de exportación definitiva, si es temporal con posibilidad de ventas, si es para exposición. Pensad también que os lleváis una pieza a restaurar, o sea, eso también hace falta gestionarlo. Ah, no, es que no me lo llevaba para vender, era para arreglarlo. Y dices, sí, amigo, pero tú lo has sacado del territorio, entonces yo qué sé si después se pierde por ahí. Tenemos que vale. Y lo último, otra circunstancia que se os puede dar, el convenio CITES, que no sé si lo conocéis. Esto, en caso de obras de arte contemporáneo, solamente se pueden dar dos circunstancias extrañas. Primero, que estemos con obras hechas con materiales protegidos, tipo alguna madera o algo así, o que incluya elementos biológicos. Hay algunos artistas así como muy viscerales que les gusta trabajar con sangre. Yo conocí una colección entera de un tío que hacía pinturas con sangre de toro. Pues en este caso habría que solicitar el permiso, o sea, dar de alta diciendo que la obra no está protegida por el convenio CITES porque no se están usando elementos de una especie protegida. Y sin ese papelito no podría salir la pieza, ni entrar en el país donde la quisiese llevar, por ejemplo. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Es que son muchas cosas.